escuchan? Pues me imagino que habrán tenido ya la oportunidad a lo largo del día de escuchar y vincularse a diferentes puntos de vista relacionados a este tópico que es central para la tradición contemplativa y psicológica del budismo, como también hoy en día empieza a cobrar importancia y a ganar un espacio significativo dentro del ámbito de las ciencias cognitivas en Occidente. Yo creo que como punto de partida valdría la pena recapitular, si no es que ya lo han hecho, qué es lo que quiere decirse por este término, que es uno que se emplea recurrentemente, pero a menudo no se entiende de forma clara. Y bueno, para ello creo indispensable analizar las glosas, esto es, los términos canónicos de la propia tradición budista, de su epistemología, de su sistema psicológico, para comprender la naturaleza de esa iniciativa y lo que con la misma se pretende. La palabra que ahora empleamos, el término, la concepción de atención plena, en realidad es una mala traducción, ¿sí? Es una glosa que pretende traducir el término sánscrito smriti, que pretende traducir el término pali-sapti, que pretende traducir el término tibetano tempa, ¿sí? En realidad, estos términos pueden traducirse de una forma muy directa, muy clara, muy sucinta a la lengua castellana. Contamos con las glosas para poder comunicar su significado de una forma muy precisa. Y literalmente estos términos quieren decir recolección, ¿sí? Así entonces la palabra, el término que correctamente comunica lo que queremos decir por esta iniciativa, por esta colección de diferentes herramientas y estrategias de orientación contemplativa, es recolección. La palabra recolección tiene dos significados en la lengua castellana, de la misma manera que esta palabra, tempa, sati y smriti, en la lengua sánscrita, pali y tibetana, cuenta también con dos significados: recuperar, recobrar, y por otro lado, recordar, ¿sí? Así entonces lo que se busca a través de ese tipo de iniciativa es recuperar y recordar el objeto de interés, en este caso el objeto de meditación o el objeto de análisis, y al mismo tiempo el recuperar la integridad, esto es la cercanía que el contemplativo ha establecido con dicho objeto, ¿sí? Simultáneamente lo que se busca es que el contemplativo pueda recordar al objeto de interés cada vez que lo pierde, para a través de ese medio, de forma sistemática, ir construyendo un sentido de continuidad en la aplicación de la atención sobre dicho objeto, ¿sí? Eso es en esencia lo que quiere decir por el término recolección. Ahora, el término recolección simultáneamente no es suficiente para describir los requisitos indispensables para el desarrollo de lo que denominamos samadhi. Otro término muy importante que tiene que ver con el desarrollo precisamente de la atención plena o la plena funcionalidad de la atención. Para poder lograr este objetivo se requiere simultáneamente del cultivo de lo que llamamos samprajñana en la lengua sánscrita, que quiere decir introspección. Y aquí a la introspección se le contempla, se le plantea como un factor de la conciencia, esto es una estructura de la cognición, que le permite al individuo monitorear el desempeño de la recolección, esto es de la cercanía de la atención sobre el objeto de interés o del recuerdo del contemplativo del objeto una vez que lo ha perdido, ¿sí? Para el desarrollo entonces de precisamente la plena atención del samadhi se requiere fundamentalmente de la aplicación de estos dos factores de la conciencia o de estas dos estructuras de la atención, que son la recolección y la introspección, ¿sí? Ahora, todo esto tiene como meta el desarrollo de lo que conocemos comúnmente en la tradición contemplativa y psicológica del budismo por samadhi. Y para entender lo que el término samadhi quiere decir, el empleo, el uso que se le da dentro de esta tradición, es importante como punto de partida pues contextualizarlo dentro del ámbito del sendero de desarrollo evolutivo que la tradición budista plantea como esencial. La tradición budista es una tradición para nosotros un poco difícil de entender, dado el hecho de que es imposible pues, enmarcarla dentro de glosas por las que comúnmente concebimos una disciplina formativa. Por un lado, podemos decir que en efecto la tradición budista es una tradición religiosa,
Por otro lado, tendríamos que afirmar que se trata de una propuesta y una tradición psicológica. También tiene componentes que le ilustran como una tradición ética, es indudablemente una tradición psicológica, y finalmente pretende proponer a aquel que la sigue una forma de vida particular, ¿sí? En realidad no podemos decir, no podemos circunscribir al budismo, esto es a lo que llamamos Buda Dharma, a ninguna de estas particulares definiciones, dado el hecho de que tiene un poquito de cada una, ¿sí? El Buda Dharma es una religión en el sentido de que pretende religar al individuo con su naturaleza fundamental. Y esta tradición plantea que dicha naturaleza fundamental es de proyección espiritual. ¿Qué quiere decirse por esto? Una afirmación fundamental que de alguna manera distingue y distancia a las propuestas del Buda Dharma o del budismo de las de las disciplinas cognitivas contemporáneas en Occidente, que parten de un paradigma distinto al del Buda Dharma. La tradición budista plantea que la conciencia no es una mera propiedad emergente del organismo físico. Esto es, que el cuerpo no crea a la conciencia, sino que meramente la manifiesta, la decodifica, la expresa de forma temporal. De la misma manera que un radio no crea la programación radial, lo único que un radio hace es capta la señal radial, la decodifica, la amplifica y la transmite. De la misma manera, la tradición budista contempla al cuerpo como una especie de muy sofisticado decodificador que capta las señales de la conciencia, las decodifica, las amplifica y las expresa, sin embargo no las produce. De la misma manera que sería absurdo para una persona intentar encontrar a los tigres del norte dentro del radio, pues eventualmente descubriría que el grupo musical no reside dentro de ese aparato. Así la tradición budista plantea que la conciencia no reside dentro del cerebro, sino que el cerebro es simplemente un aparato que decodifica los impulsos de una entidad que no es enteramente material, ¿sí? Eso es lo que quiere decirse en términos muy primarios cuando se afirma que la tradición budista, esto es el Buda Dharma, es una tradición espiritual. Y en ese sentido podemos concebirla como una tradición religiosa, ¿sí? Sin embargo, el término es complejo porque cada vez que nosotros lo empleamos específicamente dentro del ámbito de nuestra cultura, lo asociamos con una específica orientación religiosa, naturalmente aquella con la que nosotros tenemos familiaridad cultural, que es la espiritualidad y la religiosidad abrámica, y en ese contexto la espiritualidad teísta, ¿sí? Digo abrámica porque aglutina a tres grandes movimientos espirituales muy propios de Occidente, que son el judaísmo, el cristianismo en sus diferentes formas y expresiones, y el islam, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que todas estas tradiciones espirituales y religiosas tienen en común? Bueno, son tradiciones teístas, son tradiciones reveladas, y son tradiciones, y lo digo en un buen uso de la palabra, de ninguna manera con una motivación peyorativa, son tradiciones dogmáticas. Dogmáticas quiere decir que residen en un cuerpo de conocimiento revelado que el individuo debe de aceptar, dada la naturaleza de su origen, que es divino. Esa es la naturaleza de lo que llamamos el dogma, ¿sí? La tradición budista no es una tradición revelada, la tradición budista no es una tradición teísta, y la tradición budista no es una tradición dogmática. Por ende, es difícil concebirla como una tradición religiosa, en términos de lo que nosotros ordinariamente concebimos por religión. Sin embargo, el término religión, que viene de la cultura romana, ¿verdad?, adviene de la glosa religare, que quiere decir religar, y es en ese sentido que podemos decir que el Buda Dharma es una tradición religiosa, porque de efecto pretende religar a un individuo, pero no con Dios, no con la divinidad, no con una entidad externa o sobrenatural, de naturaleza trascendente o concebida como omnisciente, creadora y administradora del mundo. Y no es que eso tenga nada de malo, simplemente es un planteamiento que no es común a el Buda Dharma. Lo que el Buda Dharma pretende reunir al individuo con su fundamental naturaleza. Y esa naturaleza, insiste, es de orientación espiritual. La conciencia se define como un flujo de eterna continuidad de experiencia, una entidad que no se crea, no se destruye, se transforma, una sucesión de instantes de conciencia que al mismo tiempo se definen como momentos de mera claridad y darse cuenta, o alternativamente se les concibe como instantes de luminosidad y cognoscencia. Eso quiere decir que la naturaleza fundamental del fenómeno que llamamos conciencia, en su dimensión más primaria, es la habilidad de iluminar aquello a lo que atiende,
y la capacidad de establecer un vínculo de reconocimiento de aquello que percibe, si quiere en su más primaria dimensión, como inexistente. Eso no quiere decir, más tarde, la inclusión de otros factores o de otras estructuras de la cognición que tienen que ver ya más bien con la percepción conceptual, por ejemplo, el poder afirmar el objeto cognitivo, si es grande o pequeño, rojo, azul, verde, amarillo, me pertenece o no me pertenece, sino se refiere simple y sencillamente a la habilidad de ser consciente de la existencia del objeto como tal. Esa es la función más primaria de lo que la tradición budista contempla como cognición. Ahora, dado el hecho de que un momento de conciencia no puede por naturaleza venir de la nada, porque la nada solo produce nada, un instante de conciencia es algo, es uno de mera claridad y darse cuenta de luminosidad y cognoscencia. Como punto de partida, la filosofía budista descarta la noción de que la conciencia puede emerger de la nada, puede ser autogenerada, autocreada. Al mismo tiempo, la tradición budista, coherente al principio del tercero excluido de la filosofía occidental, ¿verdad?, plantea el hecho de que un instante de conciencia por naturaleza no puede venir de algo del todo distinto a su naturaleza, que debe de existir algún tipo de relación de identidad entre la causa y el efecto. Así entonces, un momento de conciencia no puede, por definición, ser consecuencia de algo que no manifiesta siquiera la estructura primaria o los rudimentos de la naturaleza de dicho fenómeno, de la conciencia. En términos muy sencillos, la conciencia no puede venir de algo que no es consciente, que no manifiesta las cualidades esenciales de la conciencia. Así entonces, la tradición budista plantea que el momento de conciencia viene de otro momento de conciencia, que ese otro momento de conciencia viene de otro y así al infinito. Un momento de conciencia produce otro momento de conciencia, ya que no puede desvanecerse nada, ya que es algo, y no puede producir algo distinto a su naturaleza. Y si su naturaleza es cognitiva, tiene que expresar por consecuencia alguna línea de continuidad que es propia de esa cualidad. Así entonces, un instante de conciencia produce otro y este otro y este otro al infinito. Así se define a la conciencia como un flujo, una entidad de movimiento, dado el hecho de que la cognición es por naturaleza un fenómeno dinámico, carente de un principio y fin absoluto, es una entidad que no se crea, no se destruye, se transforma y se manifiesta temporalmente a través de la base fisiológica, pero no es una mera propiedad emergente o un epifenómeno total. Es en este sentido que la tradición budista se define y concibe a sí misma como una tradición religiosa. Ahora, es una tradición religiosa que no es deísta, es una tradición religiosa que no es revelada y es una tradición religiosa que no es dogmática. ¿Hasta aquí me siguen? La tradición budista también se concibe a sí misma como una tradición filosófica, pero de nuevo tenemos que reinterpretar este término, que es de extracción occidental, fundamentalmente griega, y que no describe también con plena precisión la naturaleza de esta disciplina. Por ejemplo, una definición propia de la filosofía es el amor al saber, al conocimiento por el mero hecho de conocer. Una definición muy importante especialmente para los padres o los primeros pensadores de la filosofía occidental. En la tradición de sabiduría de Oriente y particularmente la del Guru-Dharma, esta es una concepción un poco ajena, dado el hecho de que no se enarbola, de que no se exalte el conocimiento per se, sino más bien se concibe que el valor del conocimiento debe de estar vinculado al efecto que produce en la calidad de vida de aquellos que poseen conciencia, aquellos capaces de cultivar dicho conocimiento. Así entonces, esta noción de conocer por conocer es muy ajena a las tradiciones de sabiduría del Asia, y particularmente lo es al hinduismo, al jainismo y al budismo, tradiciones todas coetáneas y que emergen de un lugar muy particular que es el Valle del Indus, que vio que esas grandes civilizaciones en términos generales. Sin embargo, en Occidente contamos con una definición un poco más amplia, inclusive, que es la de Aristóteles en torno a la filosofía. Dice que la filosofía es el conocimiento de todas las cosas a través de sus causas y a la luz natural de la razón, definición que emplea para distinguirla de la teología. Por ejemplo, esta es una definición que Santo Tomás de Aquino más tarde emplea para establecer una distancia entre el conocimiento teológico y el conocimiento filosófico. La teología tiene por objetivo conocer a todas las cosas a través de sus causas, pero a la luz sobrenatural de la revelación, mientras que la filosofía pretende conocer a todas las cosas a través de sus causas de la luz natural de la razón. Ese es también el objetivo de la filosofía budista, el Buddha-Dharma.
entender, dilucidar, comprender, investigar la naturaleza de la totalidad del mundo fenoménico a través de sus causas y a la luz natural de la razón. Sin embargo, lo que la tradición budista contempla por razón es algo muy distinto a lo que Occidente contempla por razón, dado el hecho de que en Occidente la razón se asocia exclusivamente al conocimiento conceptual. Y para el caso tendríamos que decir un conocimiento que se basa en cualidades y estructuras de una mente en buena medida disfuncional. ¿Por qué disfuncional? Porque se trata de una conciencia que carece precisamente de recolección, introspección y la maestría de la atención sostenida. En Oriente se han cultivado no solamente dentro del ámbito del universo budista, sino en estas otras tradiciones de las que hablo, el hinduismo, el jainismo, el taoísmo en China, una variedad de sistemas de orientación contemplativa que tienen como punto de partida por objetivo el refinar la capacidad de atención y concentración de la mente a niveles que en Occidente contemplamos hoy en día como cuasi míticos, y el emplear esa mente poderosa, funcional, focalizada, para una muy puntual investigación de la naturaleza de la realidad, por lo que en esencia se comprenden tres cosas. La investigación del mundo fenoménico, que no es otra cosa que todo lo que aparece en nuestros diferentes campos sensoriales, los físicos y el mental, esto es la visión, audición, el sentido gustativo, táctil, auditivo, ¿verdad? Y la conciencia conceptual en términos generales, el entendimiento de la naturaleza de nuestra identidad personal, en que nosotros existimos, y el entendimiento de la naturaleza de la experiencia que tenemos o derivamos del mundo. Todo en ello basado en un paradigma, el hecho de que todos los fenómenos en buena medida existen de una forma distinta como aquella a la que nosotros aparecen. Y los fenómenos a nosotros aparecen como estables cuando son inestables, y los fenómenos a nosotros aparecen como sólidos cuando están compuestos de partes, aparecen como si fueran permanentes cuando son impermanentes, aparecen como unitarios cuando emergen en dependencia de una variedad de condiciones y circunstancias, aparecen como autónomos cuando son dependientes, parecen contar con una identidad intrínseca cuando la identidad que tienen es relativa y temporal, y aparecen poseer cualidades sustanciales cuando dichas cualidades emergen en dependencia, no inclusive meramente del propio fenómeno, sino de la designación conceptual de los perceptores que interactúan con dicho fenómeno. Esto es, que cuando ustedes consumen una paleta de limón y la degustan como sabrosa, naturalmente tienen la sensación que lo sabroso de la paleta de limón es intrínseco a la paleta de limón, esto es, una cualidad emergente de la misma. Pero lo sabroso de la paleta de limón no está en la paleta, está en las glosas, está en la estructura interpretativa de la persona que sensorialmente se vincula con dicha paleta. Y esa experiencia al mismo tiempo es relativa, porque por ejemplo, si ustedes consumen la paleta de limón en el Polo Norte, la experiencia que la misma tiene es una, mientras que es muy distinta a la experiencia que tendrían en un ratito al comerse una paleta de limón, dado el calor del auditorio. ¿Sí? Ahora, lo refrescante de la paleta no es intrínseco a la paleta, sino depende de la temperatura de su cuerpo. ¿Sí? Y al mismo tiempo, lo sabroso de la paleta de chocolate no está, de la paleta de limón, no está en la paleta de limón o de chocolate, sino está en la socialización, en el condicionamiento de la persona que la consume. Así entonces la paleta, y para el caso cualquier otro fenómeno, carecen de cualidades sustanciales. Pero nosotros tenemos no solamente las sensaciones, sino la absoluta certeza que dichas cualidades son intrínsecas al mundo fenoménico, y por lo tanto construimos nuestro sentido de desarrollo emocional precisamente en una concepción de esta naturaleza. Buscamos, nos vinculamos a estímulos que tenemos certeza nos pueden aportar bienestar genuino, e intentamos distanciarnos, intentamos deconstruir aquellos estímulos que sentimos son genuinamente responsables de nuestro dolor, sufrimiento y insatisfacción. Pero lo hacemos todo inconscientes de que la base, el disparador de esta experiencia no está fuera de nosotros, ni determinado por los estímulos con los que interactuamos, sino está dentro de nosotros y en particular de nuestro específico sistema de interpretación. Así entonces la tradición budista plantea que existen muchas diferentes dimensiones de la conciencia y que solo las dimensiones más profundas y funcionales de la mente son capaces de construir estas estructuras en nosotros prenatales, muy profundamente enraizadas, que nos conducen a percibir el mundo de una forma fantasiosa, a hacerlo de una forma dualista, a reificar todo aquello con lo que convivimos cotidianamente, y que por lo tanto el mero ejercicio conceptual es insuficiente para lograr este objetivo.
lo que se ilustra por la profunda disfuncionalidad emocional y a menudo moral de los filósofos, ¿no? Entonces la filosofía, como un ejercicio meramente conceptual, difícilmente transforma el comportamiento de la persona, transforma sus concepciones, pero no su desempeño mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese modelo no llega a las estructuras fundamentales que nos conducen a la percepción que del mundo tenemos. En sumo, cambian las palabras, pero no las conductas, ¿sí? Podríamos decir también que la tradición budista es un sistema ético, una moralidad, pero también se distingue de forma muy importante de lo que ordinariamente entendemos por ética en Occidente, dado el hecho de que nuestra concepción de eticidad está también vinculada al universo de la cultura judeo-cristiana, en donde la propuesta ética es una también dogmática y revelada, una que se basa en la noción de la existencia del bien y del mal como absolutos, y la necesidad de establecimiento de una especie de agente, en este caso es la divinidad, un aparato divino democrático que evalúa la ejecución virtuosa y no virtuosa de los seres, les premia y les castiga. Esto no es lo que la tradición budista contempla por moralidad, se basa más bien en un principio a nosotros mucho más cercano a través de la ciencia de la física, que es el principio de la causalidad universal, ¿verdad? El tercer principio del movimiento de Newton. A cada acción corresponde una reacción igual contraria en inversa proporción, de tal manera que todo lo que nosotros como seres sensibles hacemos, ejecutamos, a través de los diferentes portales con los que nos vinculamos al mundo de la experiencia, esto es el cuerpo, la palabra y la mente, todo lo que hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias de las que somos ulteriormente responsables. Nuestras acciones virtuosas producen bienestar, nuestras acciones no virtuosas producen malestar. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que esta tradición contempla por acciones virtuosas y no virtuosas? Bueno, las acciones virtuosas las define como las actividades de mente, palabra y cuerpo que advienen de una cercana relación con la realidad y que fortalecen las causas genuinas del bienestar duradero, tanto personal como el de aquel de los que nos rodean, que define como actividades no virtuosas las acciones de mente, palabra y cuerpo que en un ser sensible emergen de una disonancia o distanciamiento de la naturaleza de la realidad. Desde esa perspectiva socavan, denigran, debilitan, ¿verdad?, o erosionan las causas verdaderas o genuinas del bienestar duradero para nosotros y los que nos rodean. En ese sentido, podríamos decir que la tradición budista es una ética, pero no es una ética basada en el teísmo, y por supuesto no una que se centra en la noción del castigo y del premio, pero que plantea el desempeño de los seres sensibles en términos del principio de la causalidad moral. El hecho de que todo lo que hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias de las que somos responsables y que nosotros somos ulteriormente los arquitectos de nuestra propia vida y naturalmente de la experiencia que de la misma tenemos. La tradición budista es también un sistema psicológico, ¿sí?, pero no es una psicología como la que ustedes conocen, que básicamente se basa en una propuesta terapéutica, que lo que busca en el mejor escenario es mejorar la condición de vida del individuo en un entorno que interpreta como naturalmente deficitario. Por citar al propio Freud, él decía que el propósito del psicoanálisis es lograr un tránsito entre el sufrimiento neurótico, el sufrimiento recurrente y totalmente neurótico, a una especie como de bienestar, una especie de malestar sostenible, ¿no? Entonces presupone el mismo que nosotros estamos de alguna manera enraizados a el malestar, al dolor y al sufrimiento, y que lo único que podemos hacer a través de este tipo de aproximación psicoanalítica es mejorar en un cierto porcentaje nuestra condición vital, pero no superarla de raíz, dado el hecho de que contempla dichas aflicciones mentales y emocionales como intrínsecas a la naturaleza del aparato cognitivo y por tanto de los seres humanos, porque ni siquiera contempla como seres sensibles a otras formas de vida, ¿no? Ahora, ¿con quién es muy coherente Freud? Pues con el pensamiento judeo-cristiano que plantea concepciones distintas, ¿no? Por ejemplo, en el cristianismo se plantea que nosotros somos seres caídos, pecaminosos por naturaleza, y que no poseemos las herramientas necesarias dentro de nosotros mismos para superar dicha condición, porque es intrínseca a la naturaleza de nuestro ser, en este caso de nuestro espíritu. Y es en ese contexto que en la teología cristiana, judía, islámica, se plantea la importancia de una entidad externa, divina, omnipotente, que a través de la gracia nos salva de nosotros mismos, ¿sí? Ahora, la tradición budista parte de un punto de vista radicalmente diferente.
es lo que hoy comprenderíamos como una psicología positiva, y de hecho el término viene del contacto de la psicología con la psicología budista, de la misma manera que la psicología humanista está profundamente influenciada por la psicología budista. Y de hecho, sus primeros, digamos, biólogos eran budistas, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando hablamos acerca del modelo psicológico del budismo, este emerge de lo que podríamos concebir como una psicología positivista o positiva. Plantea el hecho de que las aflicciones mentales y emocionales que nos afligen no son intrínsecas a la naturaleza de la mente, sino que más bien a la misma son temporales y pasajeras. Tomemos un ejemplo muy concreto. Cualquier aflicción mental y emocional, digamos el enojo, la ira. Si el enojo y la ira fueran intrínsecas a la naturaleza de la mente, cada instante de conciencia por naturaleza emergería, ¿verdad?, a manera cosustancial y coemergente con dicho factor de la conciencia. Esto es lo mismo que afirmar que en cada momento de conciencia una persona estaría enojada. Por su propia experiencia, su experiencia empírica. ¿Conocen a alguien que esté siempre enojado? No. Conocen a personas que se enojan recurrentemente, eso es un lado. Pero no conocen a nadie que esté siempre enojado, ¿no? Conocen a alguien cuyo enojo sea estable y no experimente variación alguna. Cuando ustedes mismos transitan por un momento un registro mental y emocional de enojo, ¿es estable o es inestable? Es inestable, ¿verdad? Varía en dependencia de muchos factores. Y por último, ese momento de conciencia aparece de forma autónoma o independiente o es objeto de muchos tipos de influencia, ¿verdad? Por ejemplo, estás muy enojado y alguien simplemente te muestra tu chocolate preferido y automáticamente disminuye la intensidad de tu enojo, ¿no? O como dicen popularmente, estás muy enojado, ves pasar una chica en minifalda y se te alegra el ojo. Esa idea, se te alegra el ojo, quiere decir que temporalmente se alivia el enojo. Todo esto que quiere decir una aflicción mental y emocional como el enojo, que podríamos extender esta afirmación a cualquier aflicción mental, es temporal y relativa. Y dado el hecho de que estas aflicciones son temporales y relativas, nos ofrece un panorama muy importante. Nos ofrece lo siguiente: nuestras aflicciones mentales y emocionales pueden disminuir en intensidad, nuestras aflicciones mentales y emocionales pueden suspenderse temporalmente en términos de su continuidad, y nuestras aflicciones mentales y emocionales, esto es un planteamiento muy propio de la psicología budista, pueden erradicarse permanente e irreversiblemente de la función y continuidad de la conciencia. Ahora, cualquiera de esos objetivos es valioso. Si no, tan solo pregúntenle a la persona que tienen al lado cuán importante o relevante sería que ustedes pudieran disminuir, si quieren, un porcentaje limitado su pH. Esto es un chisteño, ¿no? Esa persona no solamente contestaría en eso, sino estoy seguro que estaría dispuesto a poner, ¿verdad?, su dinero a donde está su lengua, ¿verdad? Pagaría lo que fuera necesario para financiar esa iniciativa. Ahora, si esa misma persona le preguntara qué tan valioso sería el que ustedes no solamente pudieran disminuir la intensidad de su pH, sino suspender la continuidad del mismo siquiera por una semana, como si le dijeras a tu pareja, ¿no? ¿Qué te parecería que te diera un receso de neurosis por una semana? Esa persona también lo apreciaría profundamente, ¿no? Podríamos decir que la psicología occidental, fundamentalmente de orientación terapéutica, persigue estos fines: disminuir la intensidad de nuestras aflicciones, suspenderlas temporalmente, ya sea a través de estrategias verbales, de estrategias ideológicas o de estrategias farmacológicas, ¿no? De un buen Valium, pues quedarte dormido una semana y no jodes a nadie, ¿ok? La tradición budista da un paso más allá. Plantea el hecho de que la estructura de las aflicciones mentales y emocionales puede erradicarse de raíz y permanentemente, no solamente disminuirse en intensidad o inhibirse en su continuidad, y que esto es posible dado el hecho de que esas aflicciones no son intrínsecas a la naturaleza de la mente, sino a la misma son temporales y son pues, accidentales. Ahora, ¿qué herramientas son aquellas que la tradición budista emplea para lograr este objetivo? En un momento las analizaremos. Así entonces, la tradición budista es en efecto una tradición psicológica, pero con una proyección mucho más ambiciosa que la psicología occidental. En palabras de Freud, busca el tránsito entre una dimensión de psicosis disfuncional a una de neurosis funcional. La tradición budista busca la trascendencia de toda expresión de neurosis y plantea que esto no solamente es posible, sino en el mundo en el que vivimos, profundamente necesario. ¿Sí?
La tradición budista es también una forma de vida y no podría ser otra cosa, ¿no? Y dedicar toda una vida al estudio de un campo de conocimiento, a priori concibiéndolo como uno imposible de poner en práctica, es no solamente algo difícil de entender, sino que tendría con todas sus palabras que describir como estupidez, ¿no? En nuestra academia contemporánea, muy influenciada por la anglosajona, este es un principio que elegantemente se describe como objetividad. Yo describiría como estupidez, ¿no? Esto es que para obrar o ganar objetividad en una disciplina académica tienes que absolutamente dudar de ella y no creer en la misma y por supuesto no ponerla en práctica. ¿Cómo explican eso? Si no es una estupidez, ¿no? Si la persona que estudia una disciplina toda una vida no la encuentra útil de aplicar en su propia vida, ¿cómo se la vendemos a otros? ¿O cuál es la relevancia de esa disciplina para otros individuos, ¿no? Y bueno, esto es muy claro en la academia occidental. Sin mencionar el hecho de que en la academia occidental no hay ninguna relación entre las disciplinas y la forma de vida. Así entonces puedes estudiar por años con un filósofo en la Facultad de Filosofía profundamente no ético. Y curiosamente contemplas que no hay contradicción de términos, ¿verdad? Y así subsecuentemente. Así entonces la tradición budista busca un conocimiento pues, totalizador que incluya el fenómeno entero que son los seres sensibles y en este caso los seres humanos. Ahora, la tradición budista comienza con una observación muy sencilla, la realidad, la existencia del sufrimiento. Y bueno, esta no es una afirmación negativa ni pesimista, es autoevidente, ¿no? ¿Quién entre todos nosotros puede negar la realidad del sufrimiento? ¿Quién puede decir de todo este auditorio que no ha sido expuesto al dolor, al sufrimiento y la insatisfacción en algún momento de su vida? Comenzando esta mañana, ¿no? ¿Y cuál es la primera afirmación que nos acompaña al despertar? ¿No es chin? Entonces el sufrimiento está claro en su presente en nuestra vida. Sin embargo, la tradición budista plantea que los conflictos, el dolor y la insatisfacción por la que transitamos a lo largo de la vida tienen causas, y esto es autoevidente también. Que la noción de que nuestros conflictos vienen de la nada es absurda, porque la nada solo produce nada y es claro que nuestros conflictos son algo, por lo tanto no pueden venir de nada. Así que si ustedes excusan cuando alguien les pregunta por qué sufre y le dicen no más, es una pésima respuesta. Es tanto como afirmar que sus conflictos vienen de nada y la nada solo produce. La tradición budista afirma que los conflictos tienen causas, pero muy positivamente no solo contempla que tienen causas, sino que esas causas se pueden conocer. ¿Cuáles son las causas que fundamentalmente propician nuestros conflictos y dificultades recurrentes? Las divide en tres, ¿sí? Nosotros fundamentalmente sufrimos porque somos presa de la ignorancia. ¿Pero qué entendemos por ignorancia? Evidentemente no el desconocimiento de la mecánica del motor de combustión interna. Y no es porque desconozcamos la naturaleza de los números primos, ni es porque desconozcamos la naturaleza fotónica del mundo fenoménico. No, lo que la tradición budista entiende por ignorancia es algo más simple pero profundo, una crónica inhabilidad para poder entender y decodificar con objetividad la manera en que las cosas son en oposición de la forma en que estas meramente a nosotros aparecen, ¿sí? Así que nosotros fundamentalmente sufrimos en consecuencia de una confusión primaria y estructural en torno a la naturaleza de la realidad, ¿sí? Ahora, esa ignorancia se traduce en aferramiento. Y el aferramiento al mismo tiempo se expresa en aversión y apego. Y es en consecuencia de esa estructura, la confusión, que produce aferramiento y que se traduce en apego y aversión, que nosotros transitamos por 84.000 distintas aflicciones mentales y emocionales. Es la forma india clásica de decir un chorro, ¿sí? Aflicciones mentales y emocionales. Es que literalmente contaran, llegaron a la conclusión de que son exactamente 84.000. Ahora, la tradición budista plantea que estos conflictos y dificultades que determinan nuestro dolor y sufrimiento pueden cesar, precisamente porque no son intrínsecos a la naturaleza de la mente y nos expresan en esta de forma artificial y temporal, y que existe una metodología o camino que nos puede conducir a su cesación. Y esa metodología se divide en tres, se llama el triple entrenamiento superior. La primera se describe como la metodología de la moralidad, o el entrenamiento en la moralidad. Pero la moralidad no se refiere a un conjunto de recomendaciones de lo que debes de hacer y no hacer, sino se refiere a una forma de vida que se basa en lo siguiente: una sabia, lúcida, consciente administración de nuestros hábitos de vida
basada en la conciencia de la retribución moral de las acciones. Esto es, si eres consciente de que todo lo que haces, piensas y dices tiene consecuencias de las que eres responsable y que eres directa e indirectamente también el creador de tu propia condición vital, lo mínimo que te determinas a hacer es estar consciente de tu desempeño vital y dejas de justificar tu tendencia habitual a estar y vivir en piloto automático, peor aún, en caída libre, ¿no? Este es el primer método, la primera propuesta budista. La segunda de las propuestas budistas se llama o se describe samadhi. Este es un término muy importante para nosotros en este coloquio, porque lo que se traduce como atención plena, insisto, es una mala traducción también de este término, el término samadhi. La palabra samadhi quiere decir atención cercana y se refiere a la atención que se establece en cercanía con el objeto de interés, el que sea. Digamos que ustedes atienden esta botella, lo que llamamos samadhi es la capacidad de sostener el vínculo de atención o de conexión al objeto de interés, la botella, de forma continua, sin fragmentación y sin pérdida de claridad. Eso es lo que llamamos samadhi, ¿sí? Ahora, en nuestra cultura pensamos que el desarrollo del samadhi es inviable, dado el hecho de que la mayoría de nosotros podemos mantener este tipo de cercana atención a lo sumo entre 6 y 5 segundos promedio. Esto es lo que revelan los estudios contemporáneos de la atención. Entonces, una persona común y corriente, dotada de una formación universitaria, puede mantener la recolección del objeto de interés en promedio 5 segundos. Podrán imaginar que por un desempeño de esa atención, de ese tipo de atención, la propuesta de comprender la naturaleza de la realidad se torna un poquito difícil, ¿no? Con una atención maraquera, ¿no? Entonces, descifrar la naturaleza de la realidad, ¿no? Entonces, por mucho tiempo pensamos en Occidente que esta era la condición de la conciencia y que en el mejor de los escenarios, como expresaba por ejemplo William James, el padre de la ciencia en los Estados Unidos, nacemos con una cierta habilidad de atención preestablecida, programada en nosotros, pero que en buena medida no se puede superar, ¿sí? Sin embargo, en Oriente se ha planteado por mucho tiempo, más de 10.000 años, ¿verdad?, de que esto es una apreciación equivocada, que el individuo tiene la capacidad de mejorar y perfeccionar su desempeño de atención. Es tan solo en los últimos 20 años que en Occidente han empezado los sistemáticos estudios neurofisiológicos de la atención y particularmente del entrenamiento contemplativo, que esta hipótesis de la tradición contemplativa budista, hinduista, jainista, taoísta, se comprueba como el hecho, por lo menos, que se puede mejorar sustancialmente la capacidad de atención. Ahora, en Occidente no hemos llegado a la última dimensión de esa hipótesis, puede perfeccionarse la atención. Porque se dice que un individuo ha logrado la actualización plena del samadhi cuando puede sostener puntualmente la atención en el objeto de interés por 24 horas consecutivas sin la presencia de los diferentes venenos que plagan recurrentemente a la mente. La malicia, el deseo sensual, la duda afectiva, la extremización, el hundimiento mental, en fin, todos los factores que hacen de la mente un instrumento disfuncional. Para nosotros, como podrán imaginar en nuestra cultura, la noción de que podemos sostener ese tipo de atención es fantasiosa. No podemos siquiera imaginar que la mente tiene esa habilidad. Pero poco a poco, los estudios neurofisiológicos revelan que este reclamo de las tradiciones contemplativas del Asia no es fantasioso, no es imaginativo, sino corresponde al potencial genuino de la mente. Sea lo que fuere, si ustedes conciben que es inviable desarrollar ese tipo de atención, con que desarrollaran una capacidad de atención puntual por media hora, me daría yo con concepción. Quizá no 24 horas, pero por lo menos 30 minutos. ¿Okay? Ahora, desde la perspectiva budista, el samadhi que se desarrolla, bueno, es de dos tipos. Hablamos del samadhi de shamatha, que en esencia tiene como objetivo el desarrollo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria. Esto es muy interesante. Se trata de un tipo de atención muy diferente a la que nosotros desplegamos, ¿no? Nuestra atención no es sostenida, es involuntaria cuando quiera que se da, no es prolongada, es fragmentaria, ¿verdad? En oposición al tipo de atención que aquí se desea cultivar, una atención sostenida, prolongada y voluntaria, ¿sí? Una genuina habilidad para focalizar la mente en el objeto de interés. Ese es un tipo de samadhi, ¿sí? Ahora, ese tipo de samadhi
no puede en sí mismo aliviar las causas que propician recurrentemente los conflictos y dificultades por los que los seres vivos transitan, pero pueden disminuir temporalmente su intensidad y pueden suspender temporalmente la continuidad de esos conflictos y dificultades. Sin embargo, dado el hecho de que estos conflictos y dificultades por los que transitamos tienen como origen la confusión y la ignorancia, pues el desarrollo de la atención no podrá atacar específicamente a la ignorancia, no es su objeto de atención. Necesitaremos de una estrategia adicional. Y aquí es donde encontramos la gran aportación del universo contemplativo del budismo al mundo de la exploración meditativa. La tradición budista plantea, diseña una nueva aproximación al desarrollo del samadhi, entendiendo lo que llamamos el samadhi del vipassana. La palabra vipassana está compuesta de dos vocablos, en la lengua sánscrita, Wakton, en la lengua tibetana, Pasana, que quiere decir ver, y Di, que quiere decir especial, el desarrollar una forma de ver especial, distinta a la habitual, sobre el entendido que nuestra forma ordinaria de percibir a la realidad es disfuncional y es fantasiosa. ¿Por qué razón? Porque percibimos a aquello que es impermanente como permanente, porque percibimos aquello que es inestable como estable, porque percibimos aquello que es dependiente como independiente, porque percibimos aquello que no tiene identidad intrínseca como si tuviera identidad intrínseca, y porque percibimos aquello que no posee cualidades sustanciales como si poseyese cualidades sustanciales. En otras palabras, porque tenemos la certeza de que los fenómenos existen como nosotros aparecen. Y se nos olvida que la apariencia de dichos fenómenos es por nosotros interpretada en dependencia de muchas condiciones y circunstancias. Desde nuestro estado mental y emocional, nuestra condición moral, cómo te levantas, si de buenas o de malas, hasta los más complejos condicionamientos que tienen que ver con nuestras bases sensoriales. Finalmente, nosotros percibimos al mundo acorde a como lo hace el cuerpo humano, pero pensamos que nuestra condición del mundo es la objetiva y que por lo tanto todas las otras formas de vida están jodidas, ¿no? Que evidentemente no pueden percibir el mundo tal cual es, que es como a nosotros aparece. Sería interesante compartir esto en la ballena, ¿no? Lo mismo un murciélago, que además dirían que nosotros somos un poquito lentitos porque no podemos percibir a través de la ecolocalización, que es una forma muy sofisticada de cognición, ¿no? Que por lo menos nos permite no necesitar la energía eléctrica, no necesitamos focos para ver, ¿sí? Y así subsecuentemente. Bien, el hecho entonces es que podemos desarrollar muy sofisticados modelos de atención, y la idea es centrar ese tipo de atención para investigar la naturaleza de la realidad y distinguir la manera en que los fenómenos aparecen de la forma en que genuinamente existen, y así de esta manera edificar nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida, nuestro desempeño mental. Bien, ahora, la primera fase de este entrenamiento es lo que se llama Samadhi de Shamatha, y es lo que en términos generales en Occidente hoy se plantea como el cultivo de la atención plena, o se también plantea como el cultivo de un término que a mí en lo personal me da roña, que es el término inglés mindfulness. Yo les sugeriría que lo tomen, lo tiren a la basura y por ninguna manera lo vuelvan a emplear. Para empezar, nosotros tenemos en nuestro idioma términos mucho más cercanos a lo que los términos originales quieren decir que y no necesitamos el empleo de nuestro idioma de ese insisto, lo que se busca cultivar es la recolección, ¿sí? Y la recolección se fortalece a través de la práctica de la introspección. Entonces, para el cultivo del Samadhi y Shamatha, el desarrollo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria, que le aporta al individuo que la desarrolla funcionalidad mental, se requiere primero del cultivo de la recolección, ese factor de la conciencia que le permite al individuo mantener un cercano vínculo con el objeto de interés, y cuando lo pierde, recordarlo. Recuerden dos acepciones de recolección: recolectar, recuperar el objeto de atención, y recordarlo cuando es que el individuo lo olvida, ¿verdad? Es como cuando intentas una sesión de meditación y te dan una instrucción muy sencilla. Lo único que tienes que hacer durante esa sesión es no pensar en un pato. Y lo único que haces es pensar en un pato. Lo único que tienes que hacer en esta sesión es atender al pato. Y lo único que haces es no atender al pato, ¿no? Entonces la instrucción es muy sencilla. Para el desarrollo de la recolección, generar un cercano vínculo con el objeto de interés. Uno de los objetos primarios que se utilizan en el entrenamiento contemplativo del budismo es la respiración.
dado el hecho de que se trata de un fenómeno natural, es un autorreflejo en el cuerpo humano, dado el hecho de que hay una relación entre la respiración y nuestros estados mentales y emocionales, en consecuencia de la oxigenación y otros factores. Entonces, se pretende que el individuo ancle la atención al respirar, sin mencionar el hecho de que la respiración no existe en el pasado, no hay respiraciones pasadas, la respiración no existe en el futuro, no hay respiraciones futuras, la respiración solo existe en el presente. Y a través de anclar la atención en el respirar, lo que se busca es que el individuo recupere lo que ha perdido, su vínculo al presente. Porque siempre estamos en el pasado, siempre estamos en el futuro. Y el pasado ya no es, el futuro todavía no es, y se nos escapa el presente. Ahora, no es suficiente, como muchas personas hoy así lo dictan y lo gritan a las 10 elecciones, no es suficiente decir, voy a estar atento, voy a estar presente. Podríamos decir que el panteón está lleno de personas movidas por esas nobles aspiraciones. Para estar atento no es suficiente desearlo, se requiere una tecnología, un entrenamiento que le permita al individuo fortalecer el factor o la estructura de la conciencia que produce ese efecto que es la recolección. ¿Sí? Ahora, para poder refinar la recolección, se requiere de la aplicación de otro factor mental, otra estructura de la cognición, que se llama Samprajñana, que en la psicología budista quiere decir introspección. De nuevo, no requerimos un término ajeno para ello. La palabra española, introspección, comunica con precisión lo que quiere decirse por este término indio. Y se refiere a la estructura del factor mental que tiene por objetivo el revisar, el examinar, ¿verdad?, el explorar o el administrar el desempeño de la atención. Y en ese contexto, cuando observa que la atención se ha fragmentado en la extrema inversión, en el diálogo interior, ¿verdad?, o en lo que llamaba Santa Teresa de Ávila la loca de la casa, vuelve la atención al objeto de interés, que es el flujo natural de la respiración. Cuando al mismo tiempo la introspección detecta que la mente es presa del movimiento mental, el sopor, el sueño, la lasitud, ¿verdad?, de nuevo aplica el antídoto pertinente para que la conciencia vuelva a estimularse, a ganar vigilancia, alerta y atención, claridad mental, pueda asirse de una vez al objeto de interés. La recurrencia en este entrenamiento va fortaleciendo la capacidad de atención concentrada del individuo hasta que llega un momento en donde éste es capaz de sostener puntualmente la atención en el objeto de interés indefinidamente, tanto tiempo como así lo desee. No puedo describirles las ventajas que esto aporta en todos los quehaceres de la vida humana, ¿no? Por ejemplo, ¿qué implicaría comer con atención? Por ejemplo, a la mitad de tu torta, no olvidar a la torta. O a la mitad de la torta, no perder la claridad de la torta. ¿Sí? ¿Qué implicaría en el medio del hacer el amor no olvidar a tu pareja o sustituirla por otra? O quedarte dormido en la aventura. ¿Qué implicaría estar del todo presente, atento y vigilante en todos los diferentes aspectos de la vida? Yo imagino que ustedes son estudiantes, la mayoría, ¿no? ¿Qué implicaría estudiar con atención? Por ejemplo, en mi caso, yo soy padre de familia. A mí me toma aproximadamente entre 3 horas y 3 horas y media el forcejeo con mis hijas simplemente para convencerlas para sentarse a estudiar. ¿Sí? El tiempo eficaz que estudian no supera los 15 minutos. ¿Sí? Pero son 4 horas de forcejeo para lograr el objetivo. Si tuvieran atención cercana, nos ahorraríamos la bronca, estudiarían 15 minutos y tendrían perfecta recolección del material que estudian. ¿No es cierto? Sí. Así que la recolección tiene muchos beneficios en la vida. Y no se tiene que ser una persona religiosa ni espiritual para reconocer el valor de ese tipo de entrenamiento. ¿Sí? O evidentemente, no buscamos desde la perspectiva de la religión budista el que ustedes meramente tengan 5 minutos de atención. Lo que buscamos es que eventualmente tengan una atención que sea permanente, que no sea presa de los diferentes venenos que la debilitan. El deseo sensual, la duda afectiva, la malicia, la excitación, el sopor, la lasitud, la pereza, el olvidar el precepto, ¿no? Porque es difícil entrenarte, te da hueva, ¿no? Entonces necesitas herramientas que te ayuden a fortalecer una actitud motivacional lo suficientemente poderosa para encontrar el beneficio del entrenamiento contemplativo y vincularte de forma permanente con él. U otro veneno, la duda del precepto de la instrucción contemplativa. Por ejemplo, la instrucción es muy sencilla.
atender de forma recurrente el flujo natural de la respiración. Cada vez que quieras la reconexión de respirar, volver la atención con suavidad a la respiración. El problema es que en el medio del ejercicio se te olvida lo que tienes que hacer. Peor aún, tú inventas tu propia instrucción. Lo voy a aceptar, voy a imaginar que surgen, no sé, esferas luminosas en el patio, ¿verdad? Y esa es mi instrucción de meditación. No, esa es una masturbación mental. Entonces, la pérdida de instrucción contemplativa, tienes que recordarla recurrentemente. Después tienes que ascender los venenos primarios que aquejan el desempeño de la atención, la extrema ideación y la lasitud del movimiento mental. La extrema ideación es en esencia consecuente de apretar demasiadamente, por lo tanto el antídoto más primario es bajar. Y el hundimiento mental o la lasitud es consecuente de soltar demasiadamente, por lo tanto el antídoto más primario es acotarla o tensarla ligeramente. Y tendrás que encontrar ese punto exacto intermedio entre la tensión y la relajación para cultivar precisamente la atención sostenida. Buda tenía un discípulo que era un músico, que en una ocasión le preguntaba cómo desarrollar la atención sostenida. Y le decía, Buda, ¿cómo afinas tu instrumento? Y él decía, bueno, cuando afino mi citar, me doy cuenta que si aprieto demasiado la cuerda la reviento, y que si suelto demasiado la cuerda no suena, no emite sonido. Tengo que encontrar ese punto exacto intermedio entre la tensión y la relajación. El Buda le dice, esa es la instrucción para el cultivo de la atención sostenida. No tenses la atención en demasía y simultáneamente no la relajes en demasía. ¿Sí? Si encuentras ese punto intermedio, te haces firmemente al objeto de atención, vas a lograr la perfección de la atención sostenida. Y después vas a emplear esa atención para una metódica investigación de la naturaleza de la realidad. Después, una metódica investigación de la naturaleza del mundo fenoménico, todo lo que aparece en nuestros diversos campos sensoriales, físicos y mentales. Una metódica investigación de la naturaleza de tu identidad personal, cómo es que tú existes en oposición a la concepción fantasiosa que aspires a tu identidad. Por ejemplo, esta tarde yo soy un conferencista, pero mi identidad como conferencista es temporal, para expresar. Tan es temporal que al llegar aquí ni siquiera me querían dejar entrar al estacionamiento. Si mi identidad como conferencista fuera permanente, así como la consigo en este momento, pues todo el mundo, inclusive las personas que administran la entrada, lo hubieran visto y aprueban, dice el conferencista, porque es una naturaleza intrínseca, la habla del comportamiento del estacionamiento especial, ¿no? Mi identidad como maestro es también temporal, porque en el momento en que termine esta conferencia y vuelva a salir por la misma caseta, nadie se va a dar cuenta que el que está saliendo es el conferencista, ¿verdad? Evidentemente en mi casa no me perciben de esa manera. Y mi identidad como conferencista es relativa, porque depende del hecho de que me pusieran en una hojita de papel, en un programa, y leyeran un currículum muy sofisticado, que se la creyeron, y entonces ustedes piensan que yo soy digno de atención. Mi identidad como conferencista no es intrínseca, depende de ustedes también. Pero me concibo de una forma equivocada. Me concibo como mamá, me concibo como presidente, me concibo como guapo o fea, y así subsecuentemente, cuando todas estas modalidades de la identidad son relativas y temporales. La defensa y promoción de esa identidad fantasiosa es la fuente constante y recurrente de los conflictos que experimentamos hoy. Y por lo tanto, la única manera de superarlos es corregir la cognición enfocada que del mundo tenemos. Por lo tanto, esto es muy importante. Quizá un buen punto para terminar, lo que les venden como atención plena es solo un instrumento de concentración, muy valioso, sí, pero no es un instrumento de transformación de sus hábitos mentales. Y mientras no ataquen a sus hábitos mentales, van a experimentar incontrolables, recurrentes dificultades y problemas. Tan solo transitarán de la psicosis funcional a una dimensión de neurosis funcional, serán neuróticos funcionalmente concentrados. Muchas gracias. El término Pali Sapti, que pretende traducir el término tibetano
Tenpa, ¿sí? En realidad, estos términos pueden traducirse de una forma muy directa, muy clara, muy sucinta a la lengua castellana. Contamos con las glosas para poder comunicar su significado de una forma muy precisa. Y literalmente estos términos quieren decir recolección, ¿sí? Así entonces la palabra, el término que correctamente comunica lo que queremos decir por esta iniciativa, por esta colección de diferentes herramientas y estrategias de orientación contemplativa, es recolección. La palabra recolección tiene dos significados en la lengua castellana, de la misma manera que esta palabra, Tenpa, Sati y Smriti, en la lengua sánscrita, pali y tibetana, cuenta también con dos significados: recuperar, recobrar, y por otro lado, recordar, ¿sí? Así entonces lo que se busca a través de ese tipo de iniciativa es recuperar y recordar el objeto de interés, en este caso el objeto de meditación o el objeto de análisis, y al mismo tiempo el recuperar la integridad, esto es la cercanía que el contemplativo ha establecido con dicho objeto, ¿sí? Simultáneamente lo que se busca es que el contemplativo pueda recordar al objeto de interés cada vez que lo pierde, para a través de ese medio, de forma sistemática, ir construyendo un sentido de continuidad en la aplicación de la atención sobre dicho objeto, ¿sí? Eso es en esencia lo que quiere decir por el término recolección. Glosas con las que comúnmente concebimos una disciplina formativa. Por un lado podemos decir que en efecto la tradición budista es una tradición religiosa. Por otro lado tendríamos que afirmar que se trata de una propuesta y una tradición psicológica. También tiene componentes que le ilustran como una tradición ética, es indudablemente una tradición psicológica, y finalmente pretende proponer a aquel que la sigue una forma de vida particular, ¿sí? En realidad no podemos decir, no podemos circunscribir al budismo, esto es a lo que llamamos Buda Dharma, a ninguna de estas particulares definiciones, dado el hecho de que tiene un poquito de cada una, ¿sí? El Buda Dharma es una religión en el sentido de que pretende religar al individuo con su naturaleza fundamental. Y esta tradición plantea que dicha naturaleza fundamental es de proyección espiritual. ¿Qué quiere decirse por esto? Una afirmación fundamental que de alguna manera distingue y distancia a las propuestas del Buda Dharma o del budismo de las de las disciplinas cognitivas contemporáneas en Occidente, que parten de un paradigma distinto al del Buda Dharma. La tradición budista plantea que la conciencia no es una mera propiedad emergente del organismo físico. Esto es que el cuerpo no crea a la conciencia, sino que meramente la manifiesta, la decodifica, la expresa de forma temporal. De la misma manera que un radio no crea la programación radial, lo único que un radio hace es capta la señal radial, la decodifica, la amplifica y la transmite. De la misma manera, la tradición budista contempla al cuerpo como una especie de muy sofisticado decodificador que capta la señal. Pues me imagino que habrán tenido ya la oportunidad a lo largo del día de escuchar y vincularse a diferentes puntos de vista relacionados a este tópico que es central para la tradición contemplativa y psicológica del budismo, como también hoy en día empieza a cobrar importancia y a ganar un espacio significativo dentro del ámbito de las ciencias cognitivas en Occidente. Yo creo que como punto de partida valdría la pena recapitular, si no es que ya lo han hecho, qué es lo que quiere decirse por este término, que es uno que se emplea recurrentemente, pero a menudo no se entiende de forma clara. Y bueno, para ello creo indispensable analizar las glosas, esto es, los términos canónicos de la propia tradición budista, de su epistemología, de su sistema psicológico, para comprender la naturaleza de esa iniciativa y lo que con la misma se pretende. La palabra que ahora empleamos, el término, la concepción de atención plena,
En realidad es una mala traducción, ¿sí? Es una glosa que pretende traducir en términos sánscritos smriti, que pretende traducir. Ahora, el término recolección simultáneamente no es suficiente para describir los requisitos indispensables para el desarrollo de lo que denominamos samadhi. Otro término muy importante que tiene que ver con el desarrollo precisamente de la atención plena o la plena funcionalidad de la atención. Para poder lograr este objetivo se requiere simultáneamente del cultivo de lo que llamamos samprajñana en la lengua sánscrita, que quiere decir introspección. Y aquí a la introspección se le contempla, se le plantea como un factor de la conciencia, esto es una estructura de la cognición, que le permite al individuo monitorear el desempeño de la recolección, esto es de la cercanía de la atención sobre el objeto de interés o del recuerdo del contemplativo del objeto una vez que lo ha perdido, ¿sí? Para el desarrollo entonces de precisamente la plena atención del samadhi se requiere fundamentalmente de la aplicación de estos dos factores de la conciencia o de estas dos estructuras de la atención, que son la recolección y la introspección, ¿sí? Ahora, todo esto tiene como meta el desarrollo de lo que conocemos comúnmente en la tradición contemplativa y psicológica del budismo por samadhi. Y para entender lo que el término samadhi quiere decir, el empleo, el uso que se le da dentro de esta tradición, es importante como punto de partida pues contextualizarlo dentro del ámbito del sendero de desarrollo evolutivo que la tradición budista plantea como esencial. La tradición budista es una tradición para nosotros un poco difícil de entender, dado el hecho de que es imposible pues, enmarcarla dentro de ideales de la conciencia, las decodifica, las amplifica y las expresa, sin embargo no las produce. De la misma manera que sería absurdo para una persona intentar encontrar a los tigres del norte dentro del radio, pues, eventualmente descubriría que el grupo musical no reside dentro de ese aparato. Así la tradición budista plantea que la conciencia no reside dentro del cerebro, sino que el cerebro es simplemente un aparato que decodifica los impulsos de una entidad que no es enteramente material, ¿sí? Eso es lo que quiere decirse en términos muy primarios cuando se afirma que la tradición budista, esto es el Buddha-dharma, es una tradición espiritual. Y en ese sentido podemos concebirla como una tradición religiosa, ¿sí? Sin embargo, el término es complejo porque cada vez que nosotros lo empleamos específicamente dentro del ámbito de nuestra cultura, lo asociamos con una específica orientación religiosa, naturalmente aquella con la que nosotros tenemos familiaridad cultural, que es la espiritualidad y la religiosidad abrámica, y en ese contexto la espiritualidad teísta, ¿sí? Digo abrámica porque aglutina a tres grandes movimientos espirituales muy propios de Occidente, que son el judaísmo, el cristianismo en sus diferentes formas y expresiones, y el islam, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que todas estas tradiciones espirituales y religiosas tienen en común? Bueno, son tradiciones teístas, son tradiciones reveladas y son tradiciones, lo digo en un buen uso de la palabra, de ninguna manera con una motivación peyorativa, son tradiciones dogmáticas. Dogmáticas quiere decir que residen en un cuerpo de conocimiento revelado que el individuo debe de aceptar, dada la naturaleza de su origen.